Bueno, muy buenos días, bienvenidos a esta reflexión de la liturgia de la palabra de este día, donde vamos a comentar un poco esta dedicación del templo de San Juan de Letrán en Roma, que es la Catedral Madre. Luego vamos a hablar un poco acerca de ello. Ahora les invito a que escuchemos, pongamos ese oído interior para escuchar la palabra del Señor de este día y luego pidámosle al Espíritu Santo la luz para comentarla. La carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 9c al 11, 16 al 17. Hermanos, sois edificio de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 46. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra a su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra a su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra a su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra a su morada. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: El celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho. Y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy nos encontramos con una liturgia de la palabra donde el centro va a ser reflexionar sobre el significado de templo. Sabemos que el templo nos conecta con las realidades en las que se comunica con la divinidad. Los templos antiguos eran el lugar donde habitaban los dioses, ¿no? Y hoy celebramos para el cristianismo católico
esta consagración de la Catedral de Roma, o sea, la Basílica de San Juan de Letrán. De hecho, contra pues, mucho de lo que piensan bastante de que la Catedral de Roma es la Basílica de San Pedro, pues no, la catedral primada y madre de las catedrales de Roma es la Catedral de San Juan de Letrán. Es una fiesta que nos propone muchos puntos de reflexión y nos invita a valorar las iglesias antiguas, pero también las modernas, y nos invita a valorar eso que el templo de Dios no podemos pensarlo solo en la pomposidad, en la belleza, en la arquitectura, en el arte de los templos, que ciertamente los hay. Vas a un templo como el de San Juan de Letrán en Roma y quedas conectado con toda esa sensibilidad artística que conecta con la experiencia de Dios. O vas a un templo como el Templo San Agustín en Bogotá, que parece que estuvieses en un museo de arte religioso y que te conecta con el mundo religioso, o en un templo como el de San Agustín de Santiago, que también son templos que en su arquitectura misma conectan. Entonces vamos viendo esa importancia de los templos, pero en el fondo, dentro de la experiencia cristiana, no son los edificios como tal, sino Jesucristo y la persona humana, el hombre, la mujer, son los templos. Y vamos a ver este significado porque me parece que nos ayuda a entender de alguna manera la dirección que debemos dar a esa relación que establecemos con el templo, para que la profundicemos desde esta revelación bíblica, ¿no? Ahora, el templo de Dios es Jesucristo y el hombre. Yo creo que ese es un punto central. El templo en el que Dios habita de una manera definitiva fue en su Hijo, y el templo también es el hombre, donde habita también en la intimidad profunda del corazón, donde habita Dios, ¿no? Ahora bien, porque es realmente sorprendente que las lecturas de este día de hoy, esas que hemos escuchado, fíjense ustedes que no nos hablan tanto de la arquitectura de los edificios y de las obras de arte que hay en ellos, de su materialidad. Nos habla más del acontecer de Dios en el hombre, o sea, de los hombres y de las mujeres que son para los cristianos el auténtico templo de Dios, o sea, es decir, el lugar de la presencia de Dios es simple y llanamente la presencia del hombre y la mujer. En primer lugar, el Hijo del Hombre, Jesucristo, es el lugar, el templo, el santuario donde Dios habita. Pero también tengámoslo presente siempre, cada cristiano, cada hombre, cada mujer es un templo en el que habita Dios. Recordemos que en las antiguas religiones el templo pues era con frecuencia el lugar sagrado donde Dios o los dioses se hacían presentes, y tenía una carga supremamente fuerte. Pensemos un poco en el templo, en la carga fuertísima del templo de Jerusalén, donde hoy Jesús va a colocar otro presupuesto, desde donde la vida cristiana establece una relación con el templo. Es decir, en el cristianismo, démonos cuenta, ya no es así. Dios se manifestó, Dios se hizo presente en Jesús de Nazaret. Dios se hizo presente amorosamente en su amado Hijo Jesucristo. Por esto, en el Evangelio hemos escuchado, y es bien interesante esto que lo tengamos en cuenta, cómo Jesús se atreve a decir que Él es el santuario, el templo de Dios. Esto es bien importante.
Va a romper todos los esquemas en los que se relacionaba el templo con un lugar que estaba fuera del hombre. Es bien interesante. Es decir, donde Dios se manifiesta, donde actúa, donde habla. Qué interesante. El santuario donde Dios se hace presente, actúa y habla, en su primer momento es Cristo, que es el templo donde Él habita. Y por esto, San Pablo nos ha dicho también a nosotros que nosotros somos templo de Dios construido en el cimiento de Cristo, ¿no? Ahora ven, esa pregunta que hace Pablo, que es bueno que la hagamos y la hagamos conscientemente en nuestra vida. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ustedes son los templos de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes. El templo tiene un lugar, el templo tiene una dignidad, el templo es el hombre, el templo la mujer. Entonces Él, en toda su integridad, cuerpo, alma y espíritu, es el lugar donde se revela, es el lugar donde acontece, es el lugar donde Dios habla. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, dice, porque el templo de Dios es santo, ese templo son ustedes. Cuando hablamos un poco sobre la destrucción de los templos, no es tanto la destrucción de estos templos materiales, que algunos de ellos son hermosos, son expresión de la sensibilidad de grandes artistas, donde plasmaron esa vida, esa conexión con la divinidad, ¿no? Ahora bien, pero esto tiene para nosotros, tenemos que mirarlo también, esto tiene unas consecuencias prácticas. Primero, de estas afirmaciones de la palabra de Dios, pues podríamos proponer dos consecuencias muy importantes. La primera está referida a Jesucristo, ¿no? Y la segunda está referida a cada uno de nosotros. Es decir, que Jesucristo es el templo de Dios. Vamos a ver. Decir que Cristo es el templo de Dios significa creer que en Él se manifestó Dios. Esto es bien interesante. El Dios, que como dice pues el Evangelio de Juan y nos lo recuerda hoy, que nadie jamás vio, que nos fue revelado por Jesucristo. Eso significa que todos los que nos llamamos cristianos no podemos hacernos, esto es bien importante, no podemos construirnos un Dios a nuestra imagen y conveniencia según nuestros criterios y nuestros modos de actuar, sino debemos construir y reflejar en nosotros aquel Dios que nos revela a Cristo. Si queremos conocer ese acontecer de Dios, tenemos necesariamente, y lo hemos dicho muchas veces, tenemos que mirar a Cristo. Podríamos decir que cristiano, y arriesgándonos a decir algo fuerte, no es tanto aquel hombre o mujer que va a la iglesia o que va a la misa todos los días, porque muchas veces podemos ir pero sin esa conciencia cierta y convencida en el corazón. No es tanto el hombre y mujer que va a la iglesia, que va a la misa todos los días, sino aquel, esto es bien importante, que vive cada día en todas partes y en cualquier situación donde se encuentre como discípulo de Cristo, intentando vivir a pesar pues del pecado que tenemos todos, a pesar de nuestra fragilidad y debilidades, que tratemos de vivir a la manera como Cristo nos enseñó. Sabemos que solamente Cristo, porque nos lo revela la Escritura, la palabra que es Dios mismo, solamente Jesús es el camino. No tenemos otro camino. Jesús es la verdad en la que acontece esa voluntad de Dios. Y Jesús es la vida porque es la que la significa. Es aquel que nos pone en el camino de una verdadera existencia auténtica, ¿no?
si queremos llamar auténtico como el buen vivir, el progresar en el perfeccionamiento de nuestro ser humano, de nuestro ser cristiano, de nuestro ser familia, de nuestro ser ciudadanos del mundo, ¿no? Ahora bien, esa primera conclusión es importante. Cristo es el que revela al Padre, es el templo, es la verdad, es el camino, es la vida. Y el segundo criterio, este que queríamos compartir, es el que se refiere a cada uno de nosotros, a cada hombre, a cada mujer. Todos, según esta palabra, que está cargada toda ella de esperanza y de fuerza, todos estamos llamados a ser templos de Dios. Mejor dicho, para Dios, todos somos su templo, porque somos la hechura de Él, diría San Agustín, de lo que se deduce que todo hombre y toda mujer pues merece respeto, estimación, valoración, ¿no? Esto es una consecuencia práctica que debe llevarnos a una mejor vida cristiana. O sea, si alguno destruye el templo de Dios, nos ha dicho San Pablo, repitámoslo, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes. Asistimos a una masacre a veces permanente de estos templos, de los templos de Dios que acontecen en nuestra historia, de tantos inocentes, jóvenes, niños, hombres, mujeres, adultos, de todas las razas, donde muchos templos son profanados, donde muchos templos son destruidos, masacrados. Miremos el templo desde ahí, donde se está llevando a cabo la verdadera destrucción. Esto significa entonces que cada hombre y que cada mujer es sagrado. No puede ser convertido por nosotros en alguien a quien consideramos como un esclavo, un servidor nuestro, en alguien que no sabemos perdonar, comprender o ayudar. Ningún hombre, ninguna mujer puede ser considerado solamente como un instrumento manipulado, un productor, un objeto solo de placer para nosotros. Cada hombre y cada mujer, sea lo que sea, el más humilde, sencillo, el más aparente, el más brillante, el más sabio, niño, joven, anciano, cualquiera que sea, hombres de toda raza, cultura y religión, disculpen un poco, está atorado, ¿no? Este hombre de toda raza, lengua. Allí debemos encontrar la belleza de Dios, en ese templo que acontece, sea una mujer llena de belleza, sea cualquiera que sea un policía, sea el peor de los delincuentes, todos y a pesar de todo somos sagrados, todos somos templos de Dios, merecedores de todo amor, de todo respeto, de toda comprensión. Y esto no deja sin valor el templo donde nos reunimos a hacer la celebración, pero más importante que el templo somos nosotros, y lo que hace bello, importante este templo no es la belleza de él en su estructura física, sino que hay esas piedras vivas que son las que celebran la vida y la fe permanentemente. Por eso los cuidamos, por eso apoyamos a todos los templos en su mantenimiento y los queremos tener hermosos, pero esa belleza, ese cuidado, esa delicadeza que tenemos con los templos materiales y con la búsqueda de construir cada vez más, va de la mano de entender de que si logramos captar en nuestro corazón que cada prójimo nuestro es templo sagrado, entonces nuestra vida cambiará, nuestras relaciones cambiarán. Pidámosle pues al Señor que nos dé esa sabiduría para sabernos encontrar con Él, para saberle venerar
en el culto del templo de la vida de cada hombre, de cada mujer que acontece en esta historia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.